Muy buenos días, compañeros. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos hablarán sobre el COVID-19 y las estrategias de autocuidado para que logremos disminuir un poco esta ola de contagios. Nuestros invitados del día de hoy son el doctor Andrés Naranjo Quevedo, médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Militar; la doctora Cindy Gisette Vivas, médica cirujana de la Universidad Nacional; y la doctora María Paula Suárez, médica especialista en Seguridad y Salud del Trabajo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Buenos días, comunidad santanderina. Muchas gracias. Buen día, comunidad santanderina. Agradezco la invitación a participar en este espacio de formación. Buenos días, comunidad santanderina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Por qué es tan peligroso el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus, que es un virus recientemente descubierto. Este se transmite a través de pequeñas gotas que una persona infectada genera al toser, estornudar o respirar, y luego son inhaladas por una persona sana. Otra forma de contagio es cuando entramos en contacto con una superficie contaminada. Puede ser con nuestras manos, que luego llevamos a nuestros ojos, nariz y boca, y se lleva a cabo la infección. Las personas con el COVID-19 presentan una variedad de síntomas. Pueden ir desde los asintomáticos, es decir, aquellos que no tienen síntomas o son muy pequeños para detectarlos, a aquellos que presentan síntomas muy graves. Debido a esas dos características, se considera que es un virus de muy fácil transmisión, y de allí a que se haya extendido tanto, y se considera una pandemia al estar presente en, si no todos los países del mundo, en gran mayoría de ellos, y estar prevalente aún después de un año. Muchas gracias por tu explicación, pero ¿por qué el gobierno decreta confinamientos y toques de queda? El confinamiento y los toques de queda son estrategias que buscan disminuir la velocidad de contagio básicamente. Al disminuir el contacto entre personas, esto ayuda a disminuir la cantidad de personas que se enferman al mismo tiempo. De esa forma se logra que los hospitales y unidades de cuidados intensivos puedan responder de forma adecuada a todas las personas que se contagien y tengan complicaciones que ameriten que vayan a estos servicios. ¿Qué recomiendas para el cuidado y prevención del COVID-19? Mi recomendación es que estemos sujetos en la medida de lo posible a estos decretos, a toque de queda o confinamiento. De la manera más personal, el lavado de manos es una de las medidas más efectivas, así como el uso permanente del tapabocas, particularmente en sitios de alta afluencia de personas. También es importante el distanciamiento social. Si nos retiramos de nuestros hogares, deben ser por razones urgentes o para obtener productos estrictamente necesarios. Otra medida importante es disminuir al máximo o restringir las visitas a otras personas, incluyendo nuestros familiares. ¿Cuáles son los síntomas de alerta para saber si alguien está contagiado? La cantidad de síntomas que uno presente pueden ser desde leves a severos. Los leves, que son los más comunes, incluyen síntomas respiratorios como tos, fiebre, temperatura mayor a 38 grados, dolor de garganta, dificultad para respirar, molestias gástricas e intestinales como diarrea, dolor abdominal intenso, dolor de cabeza. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que la mayoría de personas, alrededor de 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir ningún tipo de tratamiento cuando presentan este tipo de síntomas que estábamos hablando previamente. Ya hablando de las complicaciones más severas que pueden llevar a la muerte, se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia del choque séptico, que es básicamente ya como las fases terminales de una infección muy importante que se originó principalmente en vía respiratoria, la tromboembolia y la insuficiencia multiorgánica, que es justamente cuando ya todos los órganos empiezan a fallar, secundario a esta infección que el cuerpo no ha logrado controlar. Esto incluye daño en corazón, hígado, riñones, que son los órganos principalmente afectados. En algunas oportunidades ya se han detectado que los niños también pueden llegar a manifestar un síndrome inflamatorio severo que ocurre normalmente unas semanas después de la infección y puede llevar a efectos como la muerte. Si un familiar, amigo o compañero tiene estos síntomas, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo avisar? Al detectar cualquiera de los síntomas de los que hemos estado hablando, debemos avisar de inmediato a la línea COVID establecida por cada una de nuestras EPS. Es importante que tengamos en casa esta información.
De no tener acceso a esta, también hay una línea dispuesta por Secretaría de Salud Municipal para comunicarnos con ellos para que nos ayuden con estos trámites. Hace muy poco tiempo se estableció también frente al Centro Comercial Iguoca una carpa dirigida por el Laboratorio Carvajal, donde toman las pruebas directamente sin acudir a la EPS. En última instancia podrían dirigirse allí, pero pues la recomendación principal es, al detectar los síntomas que puedan ser sugestivos de infección por COVID-19, inmediatamente empezar el aislamiento estricto y comunicarse con su respectiva EPS. Si ustedes llegan a presentar alguno de estos síntomas estando en el colegio, es muy importante que avisen lo más pronto posible a su profesor o profesora, coordinador o líder de equipo de alternancia. Ellos seguramente les ayudarán a que estén protegidos y cuiden también de la salud de los demás. ¿Qué recomendaciones nos sugieres si hay un caso positivo confirmado en casa? Cuando se detecta el caso positivo sospechoso, aunque no se tenga el reporte de la prueba, se debe realizar un aislamiento estricto. La persona que está con la infección o la sospecha de la infección en una habitación separada del resto de la familia, que ojalá tenga un baño privado y una ventilación apropiada. El resto de la familia igualmente se tiene que aislar, primero hasta tener el reporte, en caso de que el reporte sea positivo, por 14 días más después del último contacto estrecho con la persona que tiene la infección. Contacto estrecho es básicamente cuando estamos en contacto con alguien, o sea, en nuestro entorno, por más de 15 minutos sin tener los elementos de protección adecuados, o por más de 2 horas aún utilizando de forma adecuada el tapabocas y nuestra desinfección constante. Es importante mantener también una higiene estricta en todos los sitios de la casa, una ventilación y desinfección especial en las zonas compartidas como los baños cuando no se pueden separar los baños. Si presenta algún síntoma, igualmente se debe informar a la EPS para que le hagan el procedimiento requerido, su toma de prueba y su seguimiento también de síntomas. Cuando regresemos al colegio, ¿qué cuidados debemos de tener? Es importante que sepamos que para poder empezar con la alternancia primero se deben cumplir todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud. Esto incluye tener zonas adecuadas de lavado de manos y desinfección de los elementos de protección personal y desinfección del personal. La señalización, los horarios, la logística es larga y algo compleja para lo que estamos acostumbrados en las instituciones educativas de nuestro país, por lo que es un trabajo que no puede realizarse de un día para otro. Como todo en esta pandemia, es un proceso de aprendizaje diario y hay que darle el tiempo necesario para cumplir estos protocolos. No vale la pena correr para empezar este tipo de actividades presenciales. Es importante primero tener en cuenta disminuir el aumento de casos, disminuir el número de enfermos de gravedad o incluso que pueden llegar a la muerte. Otras situaciones que tenemos que tener en cuenta son las personas con las que convivimos. Si vivimos con alguien mayor de 65 años o que tenga enfermedades importantes como hipertensión, como diabetes, entre otras, es bueno replantearse la posibilidad de continuar con la virtualidad, pues el hecho de salir de casa, ir a clases presenciales, aunque sea cumpliendo los protocolos, no garantiza al 100% que no pueda infectarse y llevar el virus a su casa. Recordemos que aunque estén vacunados y con sus 2 dosis, la vacuna no previene la infección. De manera breve, podríamos decir que son las mismas recomendaciones que cualquier otro lugar. Sin embargo, el colegio debe, antes de autorizar el ingreso de los alumnos, garantizar que todas las normas de bioseguridad se van a cumplir. Es decir, debe haber disponibilidad de lavamanos con jabón o gel antiséptico, y el personal debe estar preparado también para llevar un orden en las medidas de bioseguridad. Ustedes también deben estar dispuestos a cumplir con estas normas. Esto implica también avisar si hay síntomas y abstenerse de ir al colegio si llegan a presentarlos. Siempre llegar antes de la hora de inicio de clases para poder garantizar que se llevarán a cabo las medidas de higiene y bioseguridad previo al ingreso. Mantener el uso permanente del tapabocas, lavado de manos cada vez que sea necesario o frecuentemente, mantener un distanciamiento social tanto en el salón de clase como en las áreas comunes, evitar las aglomeraciones, igualmente avisar si hay síntomas nuevos durante la estancia en el colegio y, por otro lado, cumplir con los horarios y permanencia en las zonas asignadas para cada curso
y si hay algún problema o duda, hacerlo saber al profesor coordinador o jefe de equipo de alternancia. Les agradecemos por su tiempo y muchas gracias por responder nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haya sido de utilidad la información que hemos brindado el día de hoy. Recuerden que si se cuidan, nos cuidan a todos. A los compañeros, gracias por vernos y esperemos que esta información sea útil para que nos cuidemos. Hasta pronto.